parte del proyecto final de la materia de BAP, nos pidieron que entrevistáramos a alguna persona que nosotros consideramos que tiene un fuerte impacto dentro de nuestra sociedad, y es por eso que contactamos al padre Francisco de Asís de la Rosa Patrón. Él representa a la Fundación Cáritas de Guadalajara, y pues para que tengan un background sobre su trayectoria les voy a hablar un poco de sus estudios. Él estudió la primaria, secundaria y prepa aquí en el estado de Jalisco. Decidió acudir a la Universidad de Guadalajara, donde estudió un año de arquitectura, pero se replanteó cuáles eran sus metas, sus objetivos, y fue que decidió entrar al seminario diocesano de Guadalajara, donde estudió filosofía del 84 al 87 y teología del 87 al 93. Y bueno, estos solo son datos generales. Enseguida pasaremos a entrevistarlo para que nos hable un poco más sobre lo que es Cáritas, lo que realizan, y para que nos pueda compartir todo lo que él sabe. Hola, pues antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Nos da mucho gusto estar aquí con usted y poder compartir esta plática. Para empezar, quisiéramos que nos hablara un poquito de usted, se introdujera con su nombre, que nos dijera dónde ha estado, a qué se dedica y qué otras cosas ha hecho. Bien, mi nombre completo es Francisco de Asís de la Rosa Patrón, así me pusieron cuando nací, y me dedico, soy sacerdote católico y he estado en varias partes. Yo nací en Tampico, Tamaulipas, y he vivido en varias ciudades de la República, sobre todo en la parte norte, Monterrey, Tampico, Ciudad Juárez, Chihuahua, en Morelia, Michoacán, y finalmente mi familia llegó a vivir aquí a Guadalajara, donde ya tengo radicando cerca de 41 años. Entonces soy casi tapatío por adopción, no por nacimiento, no nací aquí, pero sí soy formado en la cultura tapatía, y una parte también de mi formación de Monterrey, un poquito norteño, ¿no? Estoy destinado aquí en Guadalajara, soy sacerdote católico de la diócesis de Guadalajara, y estoy destinado a una parroquia que se llama María Madre de Cristo, y estoy destinado también aquí en esta institución Cáritas de Guadalajara AC desde abril del 2012. Muy bien. Pues ahora, ya que nos platicó que está trabajando en Cáritas desde el 2013, nos gustaría que nos platicara qué es Cáritas y qué hace Cáritas. Bueno, Cáritas es una institución de la Iglesia Católica, y es la estructura a través de la cual la Iglesia Católica organiza la caridad entre los cristianos y para las demás personas, para todas las personas. Comenzó a finales del siglo XIX la experiencia en una parroquia en Friburgo, en Alemania, y ahí el párroco se dio cuenta que era necesario organizarse. Hay que tener en cuenta que la situación era una situación complicada, y la experiencia fue en los primeros años bien recibida, se fue extendiendo, fue creciendo, y así en la primera mitad del siglo XX, hacia los años 50, ya existía en algunos países, en varios países como España, Italia, Austria, en Suiza, y se empezó a extender hasta que se pidió que en todos los países donde estuviera la Iglesia Católica se instituyera Cáritas, para la atención para organizar la caridad entre los cristianos, ¿no? Que tiene tres elementos fundamentales. El primero es el asistencial, es decir, cuando alguien tiene una necesidad hay que atenderlo, y puede ser una necesidad, comenzó siendo siempre una necesidad material. Actualmente ya hay centros de escucha, llamados así, alrededor del mundo, donde también se atiende esta necesidad de ser escuchado, de ser atendido. Bueno, es una primera dimensión, es la cuestión asistencial. Luego viene otro nivel, que es el de la promoción humana. También hay que promover al hombre. No podemos decir que hay auténtica caridad en la Iglesia Católica si nuestra acción no promueve al ser humano. Y finalmente, el tercer nivel es el nivel de la transformación de la sociedad, es decir, hay que analizar para ver cuáles son las causas que están provocando la injusticia que lleva a las necesidades graves a muchas personas, para transformarlo, y al transformarlo podemos también entonces ir reduciendo estas situaciones de precariedad que viven muchos seres humanos. Nos gustaría saber también, además de los grupos de escucha que dice, cómo apoyan a las personas, cómo hacen llegar esta caridad a la gente. Bueno, la estructura de Cáritas
Lo primero que hay que decir es que es una responsabilidad del obispo, en nuestro caso el arzobispo de Guadalajara, y tiene presencia en cerca de 250 o 300 parroquias, más bien cerca de 300 parroquias. Estamos hablando que en la diócesis de Guadalajara hay 500 parroquias. Generalmente ahí se da la primera asistencia o la primera ayuda que es asistencial, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, generalmente las personas pueden asistir a donde está el grupo de Cáritas y si hay posibilidad de ayudarles, se les ayuda. Si no hay posibilidad, pues lloramos juntos, aunque sea, ¿no? Generalmente se ayuda o en el ámbito alimenticio, o en el ámbito de la salud, o en el ámbito de alguna necesidad en el hogar. No se da todo en todos lados, pero se trata de qué necesidad en el hogar. Por ejemplo, se les acabó el gas y no tienen para comprar gas en ese mes, o es necesario pagar la renta y se puede llegar para pagar la renta, o la energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, no es nada más llega alguien y dice yo necesito y se le da. Se procura que las personas voluntarias que trabajan se capaciten para que puedan hacer un acercamiento socioeconómico, y generalmente son personas que ellos conocen. Los voluntarios son de la misma comunidad y generalmente las personas que atienden son de la misma comunidad. Ellos se dan cuenta más fácilmente. ¿Quién capacita a los voluntarios? Entonces ahí entra Cáritas Diocesana. Es una estructura un poquito más amplia que va capacitando también a los voluntarios con un programa que tenemos que es el de programa de Cáritas Parroquial. Y cuando la necesidad supera la capacidad de la parroquia, entonces se deriva a Cáritas Diocesana para que nosotros busquemos una manera más adecuada de ayudar, porque o hay una limitación económica o porque hay una limitación de quién pueda prestar el servicio, ¿no? Pongamos un caso concreto. A mí me tocó una vez en una pequeña comunidad donde yo estaba, una persona que conocíamos, que sabíamos quién era, la visitábamos con frecuencia porque era un enfermo crónico, vivía en una vecindad, tuvo necesidad de una prótesis en una rodilla, y entonces hicimos lo que pudimos y alcanzamos a juntar la mitad de la prótesis, ¿no? Entonces mandamos el caso a Cáritas Diocesana, de Cáritas Diocesana nos ayudaron con la otra mitad, se hicieron todos los trámites, hay que presentar identificación de la persona, comprobante de domicilio, el estudio médico, ¿no? Porque el historial médico, quién es el doctor que lo va a hacer, y el dinero no se da a las personas. Por ejemplo, en el caso nosotros depositamos lo que habíamos juntado en nuestra comunidad, lo depositamos aquí, y de aquí pagan directamente al proveedor de la prótesis o pagan al hospital, generalmente es en el hospital civil, los gastos que se tengan que hacer, que generalmente son gastos del material, ¿no? El hospital civil no cobra como tal, pero los materiales sí, cada paciente debe de tratar de cubrirlos para poder trabajar, ¿no? Es así más o menos como se hace la ayuda en las parroquias. Se dan despensas, en caso, por ejemplo, de desastres naturales, se hacen centros de acopio todas las parroquias y luego se concentra aquí para mandarlo nosotros. Con la capacidad más amplia de estructura y de relaciones podemos gestionar más fácilmente transportes. Hay que decir, ¿no? Cuando esto sucede, por ejemplo, casos de desastres naturales, todo el mundo coopera, ¿no? Sí. El gobierno federal se pone a disposición para que los transportes no paguen casetas, por ejemplo, y avancen lo más rápido posible. En algunos lugares incluso les mandan vigilancia para que no haya ninguna dificultad. Muchas de las líneas que nos ayudan a transportar pues nos cobran lo mínimo, ¿no? Sí. Lo mínimo, que muchas veces es nada más el sueldo del chofer. Ellos asumen el gasto de las casetas o el gasto del diésel también como parte de que colaboran. Ahora que fue en La Paz, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la compañía, pero uno de los ferries que van a La Paz, nos contactamos con ellos y ellos dijeron tal día, llegó el camión, se subió, fue, regresó y no nos cobraron nada, ¿no? Entonces esa es la manera también como nosotros hacemos. A veces podemos dar, a veces gestionamos con otros para que también ellos colaboren. Sabemos que la intención de Cáritas es una intención noble, y pues ya en el mundo en el que vivimos actualmente, generalmente a estas intenciones nobles se les ve de otra manera, y las personas de fuera pueden llegar a pensar, yo estoy dando mi dinero y ellos qué están haciendo con eso. Ya usted nos explicó muchas maneras de cómo ayudan, de qué hacen, y están mostrando casos de que en realidad están ayudando a las personas. ¿Usted qué reto ve en el México actual para aumentar? Porque su
su asociación tiene mucha credibilidad. Estuvimos leyendo en internet muchos reportajes sobre su asociación y son una de las asociaciones con más credibilidad en todo el estado de Jalisco. Entonces, ¿qué reto usted cree que podría tener para cambiar esa idea de que la beneficencia no es la mejor manera de ayudar? Bueno, habría que hacer varias cosas. Yo quisiera aquí señalar tres. La primera, me parece, no es la más importante, pero la digo porque fue la primera reacción. No nos podemos ir por la libre. A nosotros nos gobierna el gobierno, Sí. ¿verdad? O sea, nos controla el gobierno. Tenemos que dar cuentas alijas y presentar un informe anual. Otro elemento es que las asociaciones tenemos de veras que convertirnos no solamente en ayudar y ya, hay que transformar, hay que desarrollar al ser humano, ¿no? Yo creo que sí estamos en un momento importantísimo en nuestra patria de ir ya creciendo también en ese concepto de te doy algo y ya te ayudé. Es una parte. Aquí tenemos todos que crecer. O sea, ayudar es también transformar. Hay quien no puede hacer mucho, ¿no? Yo me imagino a alguien que no puede dar porque vive una situación también de vulnerabilidad, ¿no? De pobreza. Sí. Sin embargo, puede cuidar el agua, sin embargo, puede tener limpia su casa, puede esforzarse por mandar a la escuela a sus hijos. Y eso ya es caridad en el sentido de la transformación y en el sentido del desarrollo de la persona. Entonces, hay que hay que cambiar la mentalidad, sí se necesita un cambio de mentalidad. Sobre todo cuando la caridad se identifica con hacer una acción para resolver una injusticia. Los documentos de la Iglesia lo señalan muy bien. Cuando yo le doy de comer a alguien pobre, no estoy haciendo la caridad, estoy haciendo justicia. Es una cuestión de justicia. ¿Qué es la caridad entonces? Es darle de comer dignamente. Por ejemplo, ofrecerle un lugar limpio, darle de comer con amor, no tratándolo como un número, como si fuera un bulto. Es interesarme más en él, no solamente te di de comer, te pregunto cómo estás, trato de ver cómo te puedo ayudar a algo más. Una cosa es justicia, ¿no? Cuando yo le ayudo a alguien que tiene problemas de salud, hago justicia. La sociedad tiene la responsabilidad de que todos sus hijos vivan, o todos los miembros de la sociedad vivan con la salud. Si yo me dedico a eso, hago justicia. Si además busco que se haga con dignidad humana y muchas otras cosas, entonces ahí estamos pasando ya al ámbito de la caridad. Es lo primero que hay que decir, bueno, en el sentido del cambio de la mentalidad, ¿no? Si seguimos pensando que la caridad es nada más dar para que el otro se calle y o el otro ya no me esté dando lata, sí, yo también soy de los que creo que no hay que seguirle así, ¿no? Sí. Hay que transformar. Y digo, quienes puedan hacerlo directamente, bueno, quienes no lo puedan hacer con nuestro estilo de vida. Pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por habernos atendido. No sé si tenga algo que decir al final. ¿Dónde pueden recibir donaciones para su asociación? Bueno, nosotros vivimos generalmente de la ayuda de las demás personas, ¿no? Entonces, no sé, les puedo dar y al rato ustedes ponen los datos, ¿no? Las cuentas donde la persona puede colaborar. Pueden llamar aquí a la institución directamente y decir queremos colaborar, si se les da el seguimiento. Pueden colaborar como voluntarios, ¿no? Si algunos de ustedes dicen, bueno, nosotros no tenemos mucho dinero, pero si hay un sábado podemos ir y podemos ayudarles a acomodar cajas, podemos ayudarles a hacer esto, o podemos ir directamente a las comunidades, bueno, pues nos coordinamos y podemos participar en algún grupo, ¿no? Hay mil maneras de colaborar, ¿no? Como les decía, desde el decir, bueno, yo creo que debo transformar esto comenzando con mi propia transformación, hasta decir, bueno, yo puedo comprometerme, yo me comprometo con una cosa, con otra, ¿no? Incluso vigilando, ¿no? Incluso vigilándonos. Estamos tratando de que siempre tengamos toda la información al día para que quien requiera de nuestra información le podamos decir, aquí está, ¿no? Porque también es una parte de ser voluntarios y ayudarnos, porque el exigirnos que hagamos bien nuestro trabajo es también ayudarnos a ser mejores cada día, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Cáritas es una fundación de la Iglesia Católica que se encarga de organizar la caridad para los creyentes y las demás personas. Comenzó en Alemania en el siglo XIX. Cáritas ayuda a las personas de tres distintas maneras.
asistencial, es decir, les ayuda a suplir sus necesidades materiales. También cuenta con centros de ayuda, donde las personas son escuchadas y comparten sentimientos y pensamientos. Y la transformación de la sociedad. La distribución de la ayuda es controlada, ya que la demanda de ayuda es mucho mayor que la capacidad que tiene la fundación. Por ello se les hace un estudio socioeconómico para ver si realmente necesitan la ayuda. Si esta es la situación, la ayuda es en especie, no en efectivo. Lo que más nos impactó fue cuando el Padre Francisco nos dijo que cuando ayudas a una persona que lo necesita, no estás haciendo caridad, sino estás haciendo justicia. Caridad sería ofrecer nuestra ayuda con amor, respeto y ver en qué más podemos servir, porque ayudar es cuestión de dignidad humana.